Good evening. Thank you for joining us. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I travel and speak on the subject of creation, evolution, and dinosaurs. Viajo y hablo acerca de creación, evolución y dinosaurios. We like dinosaurs. Nos gustan los dinosaurios. My phone number is 479-DINO. Mi número de teléfono es 479-DINO. We have dinosaurs on my ties. Hasta tengo dinosaurios en mis corbatas. I have Dinosaur Adventureland in Pensacola, Florida. Tengo un parque de diversión que se llama Tierra de Dinosaurios, de aventuras. For over 100 years, Christians have been afraid of the subject of dinosaurs. Por más de 100 años, los cristianos han temido hablar acerca de los dinosaurios. They think dinosaurs support the evolution theory. Ellos creen que los dinosaurios apoyan a la teoría de la evolución. It is true that dinosaurs are used to teach evolution. Sí es verdad que se usan a los dinosaurios para enseñar la evolución, That is only because Christians did not have a good answer. pero es porque los cristianos no tenían una buena respuesta. How do dinosaurs fit into the Bible? ¿Cómo se encajan los dinosaurios con la Biblia? This man said, no human being has ever seen a live dinosaur. Este hombre dijo que nadie jamás ha visto un dinosaurio vivo. Does he know that or does he think that? ¿Pero él lo sabe o lo piensa? There is no way he can know this No hay manera alguna en que él pueda saber esto, unless he talked to every person that ever lived. a no ser que habló con todas las personas que han vivido. Did he talk to you before he wrote this? ¿Él le habló a usted antes de escribir esto? Did he talk to Adam and Eve? ¿Él habló con Adán y Eva? Probably not. Sin duda no. The Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. La Biblia dice que en principio Dios creó And el it says, cielo y la tierra. in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Y dice que en 6 días hizo el Señor todo que está en la tierra y los cielos. If God made everything in 6 days, Si Dios hizo todo en 6 días, then Adam must have seen dinosaurs. Adán sin duda vio a los dinosaurios. On the last session, we talked about what the original creation was like. En la última sesión hablamos de cómo era la creación original. The Bible says there was water above the firmament. La Biblia dice que había una bóveda de agua arriba del firmamento. There was also water under the crust of the earth. También había agua debajo de la corteza terrestre. Psalm 24 says, the earth is the Lord's, he founded it upon the seas. Salmo 24 dice que la tierra es del Señor y que Él fundó sobre los mares, la fundó sobre los mares. Psalm 136 said he stretched out the earth above the waters. Salmo 136 dice que Él tendió la tierra sobre las aguas. When God first made the world, there was water under the crust of the earth. Cuando Dios primero hizo el mundo, había agua debajo de la corteza terrestre. Most of that is gone now. La mayoría de esto ya no está ahí, It is on top of the earth. ahora está sobre la corteza The terrestre. oceans are huge. Los océanos son inmensos. The earth is still 70% underwater from the flood. La tierra ahora todavía 70% de ella está debajo de agua desde el diluvio. And there used to be a canopy of water above the atmosphere. También había, como mencionamos, una bóveda de agua sobre la atmósfera It is also gone. que ya también no está ahí. It rained for 40 days in Noah's flood. Llovió por 40 días durante el diluvio de Noé. But from the creation up until the flood, things were very different. Pero desde la creación hasta el diluvio las cosas eran muy diferentes. During that time, people lived over 900 years. Durante ese tiempo las personas vivieron más de 900 años. By the way, many people have never thought of this. A propósito, muchos no han pensado en esto. But did you know that Adam spoke every language in the world? Pero ¿sabía que Adán hablaba todas las lenguas en el mundo? Because there was only one. Porque solo había una. Reptiles never stop growing. Los reptiles nunca paran de crecer. So in the Garden of Eden, the reptiles would grow to be huge. Así que en el jardín de Edén los reptiles crecerían a ser gigantes. Dinosaurs were just big lizards that lived with Adam and Eve. Dinosaurios simplemente eran lagartos que vivieron por mucho tiempo junto con Adán y Eva. So the next question would be, did Noah take dinosaurs on the ark? Así que la siguiente pregunta sería, ¿llevó Noé a los dinosaurios en el arca? People say dinosaurs on the ark. Personas dicen, ¿dinosaurios en el arca? Aren't they too big? ¿No son demasiados grandes? Someone asked Billy Graham, were there dinosaurs on Noah's ark? Alguien le preguntó a Billy Graham, ¿habían dinosaurios en el arca de Noé? He said, no, Noah's ark did not have dinosaurs because they were extinct before man got here. Él dijo, no había dinosaurios en el arca porque habían sido extinguidos, ya no existían antes del diluvio. Now, I love Billy Graham, Ahora, yo amo a Billy Graham, but he is wrong about this one. pero está equivocado en cuanto a esto. Dinosaurs on the ark. ¿Dinosaurios en el arca? People say, aren't they too big? Algunos dicen, ¿no son demasiados grandes? Well, the big ones were big, Bueno, los grandes eran grandes, but the little ones were little. pero los pequeños eran pequeños.
And Noah was 600 years old when he went on this boat. Y Noé tenía 600 años cuando entró en este barco. He was smart enough to figure this out. Él era inteligente lo suficiente para ver esto. You don't have to bring the biggest ones you can find. No hay que traer los dinosaurios más grandes que uno pueda encontrar. You bring 2 babies. Traiga 2 bebés, And just be sure to get a pink one and a blue one. con tal que uno sea azul y otro rosado, ¿eh? That will be important later. Esto será importante después. You bring babies because they are smaller. Traería bebés porque son más pequeños. The biggest dinosaur egg ever found is smaller than a football. El huevo más grande de dinosaurios que se ha encontrado es menor que una pelota de fútbol. You bring babies because they weigh less, Se trae a los dinosaurios bebés porque pesan menos, they eat less, comen menos, they sleep a lot more, duermen por más tiempo and they're tougher. y son más durables. You know, babies fall down, or children fall down and bounce and get up and keep running. Como los bebés, ¿verdad? Que se caen y bueno, ya se levantan y salen corriendo otra vez. Adults fall down and break or lay there for a while. Los adultos se caen y se quebran o se quedan ahí, ¿verdad? Por mucho tiempo. And you bring babies because after the flood's over, they will live longer to produce more offspring. Y también se traería a los bebés porque ellos van a vivir por más tiempo después del diluvio y podrán procrear más. That is why you are bringing them. Por esto los están trayendo. Why would he bring big elephants on the ark? ¿Por qué traería elefantes grandes en el arca? It would be dumb to bring big giraffes, bring babies. Sería tonto traer jirafas grandes, mejor los bebés. He only had to bring those that lived on dry land. Solo tenía que traer lo que vivía en la tierra seca. Noah did not have to bring any fish on the ark. Noé no tuvo que traer peces en el arca. They had plenty of water outside. Tenían suficiente agua afuera. He did not have to bring any insects on the ark. Tampoco tuvo que traer insectos en el arca. Insects do not have nostrils. Los insectos no tienen narices, They breathe through their skin. ellos respiran por su piel. God told him to bring the animals with nostrils. Y Dios le dijo que trayera los animales con narices. Noah did not have to take 400 pairs of dogs on the ark. Noé tampoco tuvo que llevar 400 pares de perros en el arca. He just brought an ordinary dog like my dog. Simplemente trajo un perro ordinario como mi perro. Just a mutt. Un perro cualquiera. This Mexican textbook says the horse and the zebra had a common ancestor. Este libro de texto mexicano dice que la cebra y el caballo tenían un ancestro en común. I agree. Estoy de acuerdo. It looked like a horse. Parecía a un caballo. That is not evolution. Pero esto no es evolución. That is variations within the same kind. Esto es variedad dentro del mismo género. Skeptics say, how did Noah put those millions of animals onto the ark? Los escépticos preguntan, ¿cómo llevó Noé a tantos animales adentro del arca? Well, first, he only brought land animals. En primer lugar, solo trajo a los animales terrestres, Bring those with nostrils, no bugs. los que tenían narices, así que no requería peces ni insectos. You bring babies, that's common sense. Traer bebés, sabiduría, sentido común. You bring 2 of each kind, not every species. 2 de cada género, no de especies. And God made the kinds. Y Dios hizo los géneros. And God told Noah how big the boat should be. Y Dios dijo a Noé de qué tamaño debía ser el arca. I'm sure God had it figured out. Yo creo que Dios lo sabía todo muy bien. Many experts agree there are about 8,000 different kinds of animals in the world. Los expertos están de acuerdo en que hay más o menos 8,000 tipos o géneros de animales en el mundo. People say Adam could never name all the animals in one day. La gente dice, no, Adán no podría haber nombrado a todos esos animales en un día. When I get excited, I can speak 350 words a minute. Cuando yo me animo, puedo hablar 350 palabras por minuto. I can name all the animals in 20 minutes. Yo podría nombrar todos los animales en 20 minutos. Adam had a super high IQ. Adán tenía una inteligencia mucho más grande, mayor. He came pre-programmed straight from the hand of God. Él vino preprogramado directamente de la mano de Dios. He could walk, talk, name all the animals, and get married first day. Él pudo caminar, hablar, nombrar a todos los animales y casarse en su primer día. Very smart man. Muy inteligente, ¿no? He probably named all the animals in a few hours. Sin duda nombró a todos los animales en unas pocas horas. The textbooks teach 20 billion years ago there was a big bang. Los libros, textos enseñan que billones, 18 a 20 billones de años atrás, vino la Tierra, el universo, por una gran explosión. And 4.6 billion years ago the earth cooled down. Y 4.6 billones de años atrás, la Tierra se fue congelando. And as the planet cooled, it had a hard, rocky surface. O mejor, esfriando, y tenía una superficie rocosa. And as the earth formed, it was hot, and there were large pools of bubbling lava. Y mientras la Tierra se formaba, habían burbujas de caliente, de lava y agua caliente. This textbook says there was no oxygen on the earth.
Este libro texto dice que no había oxígeno sobre la tierra, but the rocks absorbed it. pero que las rocas lo absorbieron. I've been trying to understand this one for 4 years. He tratado de entender esto por 4 años. If there was no oxygen, how did they absorb it? Si no había oxígeno, ¿cómo las rocas lo absorbieron? The textbook says oceans formed as it rained on the rocks for millions of years. Los libros textos dicen que los océanos se formaron durante los millones de años que llovió sobre las rocas. Millions of years of rains created great oceans. Millones de años de lluvias torrentales crearon a los grandes océanos. And in the oceans there was a complex chemical soup. Y en este océano había una sopa de químicos complejos And it slowly came alive. que poco a poco se convirtió en vida. That is what the textbooks teach. Eso es lo que enseñan los libros textos. So great-great-great-great-great-great-great-great-grandpa Así que un gran tatarabuelo was soup. era sopa. I was in a debate one time with an atheist. Estaba en un debate una vez con un ateo. He said, Hovind, do you know there are over 400 kinds of dogs in the world? Él preguntó, joven, ¿sabes que hay más de 400 tipos de perros en el mundo? I said, yes, I understand. Yo dije, sí, lo entiendo. He said, do you believe all these dogs came from just 2 dogs on Noah's Ark? Él dijo, ¿crees que todos estos perros vinieron nomás de 2 perros del arca de Noé? I said, yes, I do. Yo dije, sí, es lo que creo. He said, you expect me to believe this? Y él dijo, ¿quieres que yo lo crea? I said, look at what you already believe. Y le dije, pues mira lo que ya crees. You believe all of those dogs came from a rock. ¿Tú crees que todos esos perros vinieron de una roca? He did not have any more questions after that. No tuvo más preguntas después de esto. That is what the textbooks teach, though. Life on earth may have begun in rocks on the ocean floor. Pero sí es lo que los libros textos enseñan. La vida en la tierra pudo haber emergido de las rocas del océano. Let's see. There's Grandpa, Ahí está abuelo, la roca. a rock. The Bible says the earth was corrupt before God. La Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios It was filled with violence. Just read the whole verse there. y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me. The earth is filled with violence through them. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. And I will destroy the world. Yo voy a destruir la tierra. Go build an ark. Vete a edificar un arca. So Noah built a big boat. Así que Noé edificó el barco grande. After the flood, Noah's grandsons, I'm sure, asked many questions. Después del diluvio, sin duda, con el tiempo pasando, los nietos de Noé hicieron muchas preguntas. They would say, hey, Grandpa, are we the only people in the whole world? Preguntaron, abuelo, ¿somos las únicas personas en todo el mundo? Where is everybody? ¿Dónde están todos? What happened to this planet? ¿Qué pasó con este planeta? And Noah would tell his grandchildren about the flood. Y Noé hablaría a sus nietos acerca del diluvio. Actually, Noah's son Shem lived a long time after the flood. De veras, el nieto de Noé vivió por muchos años arfaxes después del diluvio. Shem could have told the story to Abraham, Isaac, and Jacob. El hijo de Noé, Shem, podría haber contado la historia hasta a Isaac y Jacob. Today, there are still nearly 300 flood stories being told around the world. Hoy en día todavía hay como 300 leyendas de diluvios alrededor del mundo. The Hawaiian legend says, long after the death of Kunihana, the first man, the world became a wicked, terrible place to live. There was one good man left. His name was Nu'u. La leyenda en Hawái dice que mucho después de la muerte de Kuniomna, el primer hombre, que el mundo se hizo un lugar muy terrible para vivir y que había solo un hombre bueno que se quedó y su nombre era Nu'u. He made a great canoe with a house on it and filled it with animals. The waters came up over all the earth and killed all the people. Only Nu'u and his family were saved. Él hizo una grande canoa con una casa sobre la canoa y la llenó con animales. El agua vino sobre toda la tierra y mató a todas las personas. Solo Nu'u y su familia fueron salvos. That sounds like the Bible story. Suena como, un poco como el cuento de la Biblia, ¿verdad? The Chinese have a story called the Hiking Classic. Los chinos también tienen una historia que se llama el clásico Hiking. They say Fu Hai is the father of all the Chinese people. Dicen que Fui es el padre de todos los chinos. The story says Fu Hai, his wife, 3 sons, and 3 daughters escaped a great flood. Dice que Fui, su esposa, sus 3 hijos y hijas escaparon un grande diluvio. He and his family were the only people alive on earth. Y que él y su familia fueron las únicas personas que se quedaron vivas en la tierra. And after the flood, they repopulated the world. Y después del diluvio repoblaron al mundo.
The Toltec Indians in Mexico have an interesting legend. Aún los indios Toluca en México tienen una leyenda también interesante. They say the first world lasted 1,716 years and was destroyed by a flood that covered the highest mountains. Dicen que el primer mundo duró 1716 años y después fue destruido por un gran diluvio que cubrió hasta las montañas. Only one family named Coxcox survived. Solo una familia llamada Coxcox sobrevivió. Why would there be nearly 300 flood stories? Pero ¿por qué habría casi 300 leyendas de diluvio? The Mexican story says it was 1,716 years. Es interesante que la leyenda mexicana dice que fue en 1716 que pasó esto. The Bible dates say 1656. La fecha bíblica es 1656. That's not bad for a legend 4,000 years old. No muy mala discrepancia para una leyenda de 4,000 años de edad. Why would there be nearly 300 flood stories? ¿Por qué habría 300 leyendas de diluvio? I have a theory about that. Bueno, yo tengo una teoría en cuanto a esto. I think it's because there was a flood. Creo que es porque hubo un diluvio. They would talk about that flood for a long time. Hablarían acerca de ese diluvio por mucho tiempo. Aren't they still talking about the hurricane that hit Honduras many years ago? ¿No siguen hablando del huracán que se pegó aquí en Honduras hace muchos años? Imagine a worldwide flood. Imagínate un diluvio universal. The people in Indonesia will talk about the tsunami for many years to come. Las personas en Indonesia van a hablar acerca del tsunami por muchos años seguidos. Maybe the Atlantis story is nothing but another flood legend. Tal vez la historia Atlantis conocida, tal vez nomás es otro tipo de una leyenda de diluvio. If you look at the country of Turkey, Si miras a la nación de Turquía, on the far eastern corner is a mountain called Mount Ararat. en el rincón del este hay unas montañas, se llama Ararat. On a Turkish map, it's called Noah's Big Boat. En un mapa de Turquía se llama el barco grande de Noé. They have signs, you drive right up to it. Hasta tienen pancartas, señales ahí que se puede manejar hasta esta montaña. The Bible says the ark rested in the 7th month on the mountains of Ararat. La Biblia dice que reposó el arca en el mes séptimo a 17 días del mes sobre los montes de Ararat. It does not say it landed on that mountain. No dice que reposó en el montaña, la montaña, It landed in that mountain region. sino en las montañas, en esta región. There are 4 theories of what happened to Noah's ark. Hay 4 teorías de lo que pasó con el arca de Noé. One theory says they took it apart and used the lumber for buildings. Una teoría es que ellos despedazaron el arca y usaron a la madera para edificar edificios. Another theory says it rotted. Otra teoría es que se pudrió. A third theory says it is still on the mountain. Otra es que todavía está ahí en la montaña. And the fourth theory says it's down in the valley. Y la cuarta teoría es que está en el valle. The people who think it's on the mountain go looking for it all the time. Las personas que creen que está en la montaña siguen buscándola. So far, no one has found it. Todavía no la han encontrado. There are many stories about this, Hay muchas historias acerca de esto, but no proof. pero no hay prueba. Many people think it's not even on the mountain. Algunos ni siquiera creen que está en la montaña. They say it's down in the valley. Dicen está en el valle. Many people think this is Noah's Ark. Algunos creen que esto es el arca de Noé. This was discovered in 1960. Esto fue descubierto en 1960. It is a boat-shaped object. Es un objeto parecido a un barco. It is huge. Es grande. Ron Wyatt was a good friend of mine. Ron Wyatt fue un buen amigo mío. He died in 1999. Murió en 99. He spent much time researching this object. Él pesquisó mucho este asunto. His partner, Richard Reeves, is a good friend of mine. Su compañero Richard Reeves es también un buen amigo mío. He has been over there many times. Ha estado ahí muchas veces. They say the ark has collapsed Dicen que el arca se colapsó and folded out to the side. y se dobló a los laterales. It is much wider than it should be. O sea, ahora es más ancho que sería. They do subsurface radar scans. A veces ellos escanean ahí con un radar a la superficie They find deck timbers, wood. y encuentran madera. The ark was apparently bolted together with big rivets. El arca parece haber sido compuesto con las remaches. There's a museum about this in Tennessee. Hay museo acerca de esto hasta en Tennessee. The government of Turkey said, yes, this is Noah's Ark. El gobierno de Turquía confirmó que esto sí era el arca de Noé. And they built a visitor center. Y hasta edificaron ahí un centro de visitas para turistas. Some Christians think that is not Noah's Ark. Ahora otros cristianos no creen que esto es el arca. I do not know. Yo no sé, It does not matter to me. a mí no me importa, But I think it probably is. pero creo que es posible, bien posible que sea. The Bible says it will be 300 cubits long. La Biblia dice que sería de 300 codos.
The cubit is from your elbow to your fingertip. El codo es de los dedos hasta aquí. There are many different cubits used around the world. Hay varios cubos diferentes usados a través del mundo. The Hebrews had a cubit. Los hebreos tenían uno, It was different than the Egyptian cubit diferente del egipcio and different than the Babylonian cubit. y también del babilonio. Since Moses went to school in Egypt, Ya que Moisés fue a la escuela en Egipto and he was the editor of the book of Genesis, y fue el editor del libro de Génesis, he probably would use the Egyptian cubit. probablemente hubiera usado el codo de Egipto. My cubit is 21 inches. El mío tiene 21 pulgadas. The Egyptian cubit was 20.6, El egipcio era de 20.6 pulgadas. a little bit shorter than mine. Un poco más corto que el mío. The boat-shaped object is 515 feet long. El objeto ahí que parece un barco tiene 515 pies de largura, That's about 300 Egyptian cubits. que son unos 300 cúbitos codos de egipcios. It is about 2/3 the size of the Titanic. Es más o menos 2/3 del tamaño del Titanic, It is about almost the size of 2 football fields. es casi el tamaño de 2 campos de fútbol norteamericano. It is a big boat. Un barco grande. They have found in that region 9 giant rocks. Han encontrado en esta región 9 rocas No, inmensas. I'm sorry, 12 of these O rocks. perdón, 12 de estas rocas. They weigh about 9,000 pounds. Pesan unas 9,000 libras, That is 4,000 kilograms. unos 4,000 kilos, They have a hole in the top. pero tienen ahí un hoyo arriba. Many people think this hole was to put a rope through, Muchos creen que estas piedras, estas hoyas eran para poner como una cuerda grande, and while the ark was floating, these rocks were hanging around the side. y mientras que el arca estaba flotando, estas rocas estarían de ambos lados del arca. It is called a drogue stone. Se llaman rocas o piedras drogue. This would keep the boat more stable in stormy weather. Esto establecería el arca durante tormentas. It would act like a shock absorber. Sería para absorber, por ejemplo, el choque, el movimiento. If it gets very windy, Si se pone mucho viento, the rocks will drag behind the boat, las rocas van a quedarse para atrás and the boat will always be turned perpendicular to the waves. y el arca siempre estaría perpendicular a las olas Now it cannot capsize or tip over. para que no pueda dar la vuelta. One atheist wrote me a letter. He said, Hovind, I heard your seminar about Noah's Ark having big rocks hanging over the side. Un ateo me escribió y dijo, joven, tú eres un tonto. Escuché acerca de su seminario donde dice que tal vez había rocas de ambos lados del arca. He said, you are so stupid. Él dijo, tú eres tan tonto. Don't you know if he had rocks hanging all over the boat, it would slow him down? ¿No sabes que si hubiera rocas de ambos lados de la roca, lo iba a hacer ir más despacio? I wrote back and said, where was he going? Yo le escribí y le pregunté, ¿pero a dónde iba? He is not trying to go anyplace. Él no está tratando de llegar a algún lugar, He's just trying to float solo está tratando de flotar until the flood is over. hasta que el diluvio se acabe. He wants to come back down and get off the boat. Él quiere regresar y salir del arca. Some people say you cannot have a boat more than 300 feet long Algunos dicen, no se puede tener un barco de más de 300 pies, because when it goes over the waves, it will bend. porque cuando viene una ola grande, se va a doblar. Well, many people think Noah's Ark had a hole in the floor with walls up inside. Muchos creen que el arca de Noé tenía un grande hueco en el medio del arca, donde el agua podía entrar. When you go over the wave, the water goes up and down inside that hole. Cuando pasa por las olas, el agua sube y baja en el hueco. What happened to the dinosaurs when they got off the ark? ¿Y qué les pasó a los dinosaurios cuando salieron del arca? There are 16 different theories of what happened to the dinosaurs. Hay 16 teorías de lo que pasó con los dinosaurios. Some people say the dinosaurs died when a meteor hit Mexico. Algunos dicen que los dinosaurios murieron cuando un meteorito se pegó ahí en México. One scientist said the dinosaurs killed themselves off with their own flatulence. Algunos dicen que los dinosaurios se mataron a sí mismos con su propio viento. I don't know what to say about a theory like that. No sé qué decir acerca de una teoría como esta. What made the dinosaurs go extinct? Pero ¿qué hizo que se extinguiera a los dinosaurios? They are asking the wrong question. Están haciendo la pregunta equivocada. The question is not what made them go extinct. La pregunta no es qué es que los extinguió. The question is, did they go extinct? La pregunta es si es que sí se extinguieron.
They always ask me, should we have creation taught in public schools? Siempre me preguntan, ¿debemos de enseñar la creación en las escuelas públicas? I say that's a good question, Yo digo, es una buena pregunta and I will be glad to discuss that. y estaré contento en discutirlo. But there's a much bigger question we should ask. Pero hay una otra pregunta mucho más importante. The question is, should we have public schools? La pregunta es si debemos tener escuelas públicas. That is the question we need to ask. Esto sí es la pregunta que tenemos que preguntar. Since children belong to God, Los hijos pertenecen a Dios, they are entrusted to parents to raise. son confiados a padres para entrenarlos. Why do we get the government involved in this? ¿Por qué metemos el gobierno en esto? It is your responsibility to teach your children. Es tu responsabilidad enseñar a tus hijos. That is another long story. Pero esta es otra larga historia. When dinosaurs got off the ark, they faced a very different world. Cuando los dinosaurios salieron del arca, encararon a un mundo muy diferente. Before the flood, people lived to be 900 years old. Antes del diluvio, las personas vivieron hasta más de 900 años. After the flood, it was only 400, Después del diluvio, solo 400 años. and then only 200, Después 200. and then only 100. Y luego solo 100 años. Today, not many people make it to 100. Hoy en día, pocos llegan a 100 años. But after the flood, the dinosaurs had two problems. Pero después del diluvio, los dinosaurios tuvieron dos problemas. Many died because of the climate changes. Muchos murieron por causa de los cambios en el clima, el tiempo. Second problem was worse. Pero el segundo problema era peor. People hunted them. Las personas empezaron a cazarlos. They did not call them dinosaurs in those days. En aquellos días los llamaban de dragones. They called them dragons. No dinosaurios, sino dragones. The word dinosaur was not made up until 1841. La palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. The word dinosaur was not in the dictionary until after 1891. La palabra dinosaurio ni siquiera estaba en los diccionarios hasta después de 1891. The Bible mentions dragons 34 times. Pero la Biblia menciona dragones 34 veces. After the flood was over, people began having children and grandchildren. Después del diluvio, las personas empezaron a tener hijos y nietos. And as the population began to grow, Y mientras la población crecía, the population of dragons began to go down. la población de dragones bajó. Nobody wants to live next door to a dragon. Nadie quiere tener a un dragón como vecino. People would kill the dragons for many reasons. Las personas matarían a los dragones por varias razones. They would kill them for meat, Los matarían por carne, or kill them because they were a menace, o tal vez porque eran una amenaza, or to take over more property, o tal vez para conseguir más propiedad, or for medicine. o por medicina. Many ancient recipes call for dragon bones ground up in the medicine. Muchas recetas antiguas piden polvo de hueso de dinosaurio, o dragón. Gilgamesh is famous for slaying a dragon. Gilgamesh, conocido por haber matado un dragón. The Chinese story tells about a man named Yu. Una historia china habla acerca de una persona llamado Yu. The story says after the great flood, he surveyed the land of China and divided it into sections. Dice que después del gran diluvio, él pesquisó ahí la tierra de China y lo dividió en secciones. He built channels to drain the water off to the sea, Edificó canales para que el agua se fuera al mar, to make the land livable again. para ayudar a hacer la tierra mejor para vivir. Many snakes and dragons were driven from the marshlands. Muchas serpientes y dragones tuvieron que ser quitados de ahí de los pantanos. The Babylonian god Marduk is shown pictured on top of a fire-breathing dragon. Aquí vemos una figura del dios pagano encima de un dragón. The Bible talks about an animal called Leviathan. La Biblia hasta habla de un dinosaurio llamado Leviatán, un dragón. It says, out of his mouth go burning lamps and sparks of fire leap out. Dice, de su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. Out of his nostrils goeth smoke. De sus narices sale humo. I've seen preachers do that. Yo he visto a predicadores hacer esto. His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Was there a fire-breathing dragon? ¿Hubo un dragón que respirara fuego? I believe there was. Yo creo que sí. We have a video cassette about that. Tenemos un video acerca de esto. If you get a Catholic Bible, Si consigues una Biblia católica, you will find the book of Daniel has 2 extra chapters, encontrarás que el libro de Daniel tiene 2 capítulos extras, part of the Apocrypha books. parte de los libros apócrifos. It says, there was a great dragon in the place, and the Babylonians worshipped him. Dice que había también en el mismo lugar un gran dragón al cual honraban los de Babilonia. And the king said to Daniel, behold, thou canst not say now that this is not a living God. Adore him therefore. Y el rey dijo a Daniel, no puedes decir que este es un Dios vivo, he aquí que vive y come y bebe. And Daniel said, I adore the Lord my God, for he is the living God, but that is no living God. Daniel respondió, yo adoro al Señor Dios mío, porque Él es el Dios
vivo, pero esto no es un Dios vivo. But give me leave or permission, O king, and I will kill this dragon without sword or club. Mas si tú, oh rey, me das facultad, permiso, yo mataré a este dragón sin cuchillo ni palo. And the king said, I give thee leave. Y el rey respondió, yo te la doy. Then Daniel took pitch and fat and hair and boiled them together and made lumps and put them into the dragon's mouth, and the dragon burst asunder. Entonces Daniel tomó pez y cebo y pelos y cogiólo juntamente y hizo unos bollos y arronándolos a la boca del dragón, y el dragón reventó. What a strange story. Qué historia rara. Let me give you the Hovind translation. Déjeme darle la traducción joven. The Bible tells us Daniel was a man who understood science. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre que conocía la ciencia. He knew that pitch is made from tree sap and it's very sticky. Él sabía que el pez cebo se hace de lo que sale de los árboles y que es muy pegajoso, And fat is salty tasting. y que la grasa tiene un sabor de sal, And most animals like things that are salty tasting. y que la mayoría de los animales les gustan a cosas con un sabor de sal. And hair will not digest. Y el pelo no se digiere. He fed them all to the dragon, Así que le puso junto para darle de comer al dragón, but he could not digest them. pero el dragón no pudo digerirlo. And they plugged up his intestines. Así que se estancó ahí sus intestinos And the dragon burst asunder. y el dragón se reventó. Saddam Hussein has a serious problem. Saddam Hussein tiene un serio problema. He thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. Él piensa que es Nabucodonosor reencarnado. His name is Saddam. George Bush called him Saddam. O sea, su nombre es Saddam, pero el presidente Bush le llamaba de Saddam, Saddam in Arabic means horse's rear end. porque Saddam en el arameo significa trasero de un caballo. Saddam thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. Pero Nabucodonosor piensa que es, o Saddam piensa que es Nabucodonosor reencarnado. He spent billions of dollars to rebuild the city of Babylon. Gastó millones y millones de dólares para reedificar la antigua ciudad de Babilonia. The ancient city of Babylon was discovered many years ago. Hace muchos años que descubrieron la antigua ciudad de Babilonia. On the brick walls were carvings of lions, En los muros se descubrieron estas figuras de leones and carvings of dragons. y de dragones. Why would they put dragons on the brick walls in 600 BC? ¿Por qué pondrían dragones en los muros de Babilonia en 600 antes de Cristo? Did Nebuchadnezzar really have a dragon in captivity? ¿Nabucodonosor tenía a dragones en cautiverio? There are dragons all over these brick walls. Hay dragones por todos los muros. If you look at this from the Christian perspective, Pero si miras a esto de una perspectiva cristiana, it makes perfect sense. hace sentido perfecto. Dragons always lived with people. Dragones siempre han vivido con personas. As time went along, they became more rare Cuanto más pasó el tiempo, más raros se hicieron, because people were killing them. porque las personas les estaban matando. Many probably went extinct. Muchos sí se extinguieron. Alexander the Great said his soldiers were scared by dragons when they conquered part of India. Alejandro el Grande reportó que algunos de sus soldados temieron los dragones encontrados. Here's a Roman mosaic showing two long-necked dragons fighting. Aquí está un dibujo romano enseñando a dos dragones peleando, Or maybe they are kissing. o tal vez besando. St. George is famous for slaying a dragon. San George, también famoso por haber matado a un dragón. Beowulf slew dragons. Beowulf mató a muchos dragones. He killed two, and the third one killed him. Mató a dos y el tercer le mató a él. The Beowulf story is very interesting. La historia de Beowulf es muy interesante. You should try to read it in Old English. Debes tratar de leerlo en el inglés antiguo, They translate the story to modern English. pero lo han traducido al inglés moderno. It says Beowulf killed Grendel the dragon by pulling off one of his arms. Y dice que Beowulf mató al dragón Grendel por haber arrancado su brazo. Very interesting. Muy interesante. A Babylonian cylinder seal was found showing a man pulling the arm off of a dragon. Hay un cilindro babilónico que enseña a alguien quitando un brazo del dragón. There's more about this in this book, After the Flood. Hay más acerca de esto en este libro acerca de después del diluvio. Why would there be dragon legends from countries all over the world? ¿Por qué hay leyendas de dragones por todo el mundo? One of the oldest pieces of pottery on the planet is this one. Uno de los pedazos de artesanía más antiguos en todo el planeta es este. It shows two long-necked dragons. Enseña dos dragones con cuellos largos.
Why would they put dinosaurs on their pottery? ¿Por qué pondrían a dragones en su artesanía? Maybe they saw one. Tal vez vieron a uno. There's a tusk of hippopotamus that is 12th century BC. Aquí han encontrado parte de un hipopótamo que es del 12º siglo de antes de Cristo en Egipto. It has an animal with a long neck and a long tail. Y ahí también tiene un dibujo de un animal con un cuello largo y una cola larga. There are dragon legends from countries all over the world. Como dijimos, hay leyendas de dragones de países alrededor del mundo. Many countries that have ancient histories talk about dragons. Muchos países, especialmente los que tienen una historia bien antigua, tienen leyendas y historias acerca de los dragones. This castle from the 12th century shows dragons on it. Este castillo del 12º siglo enseña dragones. Here's a castle from Germany from the 12th century showing dragons. Aquí un castillo en Alemania, también del mismo siglo, enseñando dragones. Why do they put dragons on their castles? ¿Por qué pusieron dragones en sus castillos? Here's a castle from the 13th century showing dragons. Aquí otro castillo del 13º siglo, también con dibujos de dragones. There's a tomb from the 15th century which shows two dinosaurs on it. Hay un sepulcro del 15º siglo enseñando dos dinosaurios en la tumba. Here's a castle from the 16th century showing dinosaurs. Otro castillo del 16º siglo también enseñando dragones. In France, a man killed a dinosaur that came up out of the water. En Francia, alguien mató a un dragón que salió del agua They cut the head off and put it over the door of the building. y quitaron a la cabeza y pusieron sobre la puerta del edificio. That is why they still put animals on the corners of their buildings over there. Por eso todavía ponen ahí dibujos o ciertos animales en los rincones arriba de los edificios. It's called a gargoyle. Se llama gargoyle. A Russian medallion shows a man killing a dragon. Aquí tenemos un medallón ruso enseñando a alguien matando un dragón. There's a Bulgarian postage stamp. Un sello aquí de Bulgaria también. Has a man killing a dragon. A alguien, un hombre matando a un dragón. The crest of Lithuania shows a dragon. El sello de Lituania tiene un dragón. An Irish writer said he killed a dragon with iron nails on its tail. Un escritor de Irlanda dijo que mató a un animal que tenía como clavos en su cola. The Stegosaurus had large spikes on his tail. El Stegosaurus tenía como clavos en su cola. The Vikings put dragon heads on their boats. Los barcos viking conocidos también tenían los dragones siempre ahí en la frente de su barco. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? There are many stories of Viking culture of slaying dragons. Hay muchas historias en culturas acerca de los vikings, estos soldados antiguos, matando a los dragones. Here's a Viking carving on wood showing a dragon swallowing a man. Aquí tallaron en la madera un dibujo de un dragón tragando a una persona. A famous Norwegian hero slew a dragon named Fafnir. Otro famoso héroe aquí enseñado matando a otro dragón llamado Fafnir. Marco Polo lived in China for 17 years. Marco Polo vivió en China por 17 años. When he came back, he said the emperor was raising dragons to pull chariots in parades. Y cuando regresó dijo que el emperador estaba creando a los dragones para jalar sus carrozas. Why would he tell a story like this? ¿Por qué contaría un cuento como este? Well, maybe because the emperor had dragons. Tal vez porque el emperador tenía dragones. In 1611, they made a new government job, the Royal Dragon Feeder. En 1611 hasta hicieron un nuevo puesto llamado el que da de comida a los dragones del rey. The city in France was renamed to honor the man who slew the dragon. En una ciudad en Francia hasta nombraron el lugar de un dragón que fue matado ahí. The Indians carved dinosaurs on the walls of the Grand Canyon. Los indios también dibujaron dinosaurios en los cañones, en el Gran Cañón. Why would they put dinosaurs on the walls of the canyon? ¿Por qué pondrían dinosaurios en los muros del Gran Cañón? Maybe they saw one. Tal vez porque vieron a unos. In 1925, En 1925, some scientists took a trip down the Grand Canyon, algunos científicos hicieron un viaje por el Gran Cañón and they wrote a report about this. y escribieron un reporte acerca de esto. They said someone carved dinosaurs on the walls of this canyon. Dijeron que alguien talló dibujos de dinosaurios en este cañón. They said this upsets all of our theories. Dijeron que esto no se da bien con ninguna de nuestras teorías. They said we know dinosaurs were extinct 12 million years before man appeared on Earth. Dice, sabemos que los dinosaurios se extinguieron 12 millones de años antes que el hombre apareció en la Tierra.
It's interesting to see how this number has grown. Es interesante ver cómo este número ha crecido. Now they say it is 65 million years ago. Hoy en día dicen que son 65 millones de años que They pasaron. used to say 12 million years ago. Antes decían 12 millones de años. In 1770, they taught the earth is 70,000 years old. En 1770 enseñaban que la Tierra tenía 70,000 años. In 1905, they said it is 2 billion years old. En 1905 dijeron que tenía 2 billones de años la Tierra. In 1969, they said it is 3.5 billion years old. En 1969 lo aumentaron a 3.5 billones de años. Now they say it's 4.6 billion years old. Y ahora dicen 4.6 billones de años. The earth is getting older at 21 million years every year. Así que la Tierra se está envejeciendo 21 millones de años por año. That is about 40 years per minute. Esto es 40 años por minuto. They keep adding time to make their theory look good. O sea, siguen añadiendo tiempo para que su teoría se vea un poco mejor. In Utah, they find carvings of dinosaurs. En Utah también encuentran artesanías, dibujos de dinosaurios. Here's a cave painting from Australia Aquí está una pintura en una caverna en Australia, showing a man running away from a dinosaur. enseñando a un hombre corriendo de un dinosaurio. There's a painting on a rock in Canada Aquí está una pintura en una roca en Canadá, that shows what appears to be a dinosaur. enseñando lo que parece ser un dinosaurio. He says no one has ever seen a live dinosaur. ¿Se acuerdan que el hombre dijo, nadie jamás ha visto un dinosaurio? Then why did they carve them on their cliffs? Entonces, ¿por qué lo dibujaron en sus muros Why did they paint them on cave walls? y en las cavernas? In Peru, South America, En Perú, Sudamérica, they have the driest desert in the world. tienen el desierto más seco del mundo. The Spanish came across there in 1570, Los españoles pasaron por ahí en 1570 and they found white lines on the desert. y encontraron líneas blancas en el desierto. Nobody could figure out what they were Nadie podía entender qué eran. until they got airplanes. Hasta que se inventaron los aviones They noticed they are giant pictures. y se han dado cuenta que son figuras gigantes. They are called the Nazca lines. Son llamados las líneas Nazca. One of them shows what looks like a giant spider, Una de ellas se parece a una araña gigante, but there are no eyes, pero no hay ojos. and one leg is longer than it should be. Y una pierna es más larga que debe ser. Someone said, oh, maybe they forgot to put the eyes. Alguien dijo, tal vez se le olvidaron poner los ojos. No, they got it right. No, lo hicieron bien. Several years ago, a spider was discovered in South America. Hace años descubrieron una araña en Sudamérica. It is a very rare spider. Es una araña muy rara. It is only 1/8 of an inch long. Es un octavo de una pulgada nomás. It lives in caves in the Amazon jungle. Vive en cavernas en la selva Amazonas de 1,000 miles from Nazca. 1000 millas de Nazca. The spider has no eyes. La araña no tiene ojos. It lives in caves. Vive en cavernas. During mating season, Y durante el tiempo de procrear, one leg grows longer for a few seconds, un pie crece un poco más largo por algunos momentos and it exchanges DNA from the tip of this leg. y intercambia la NDA de su pierna. How did they know this 1,000 miles away? Pero ¿cómo sabían esto a 1000 millas de distancia? The Spanish also found stones with strange creatures carved on them. Los conquistadores también encontraron algunas rocas con criaturas raras dibujadas en ellas. They were dinosaurs. Eran dinosaurios. Dr. Swift is a good friend of mine. Dr. Swift es un buen amigo mío. He has been down there many times to study this. Ha estado ahí muchas veces para estudiar el asunto. There are hundreds of these stones with dinosaurs on them. Hay centenas de estas piedras con dinosaurios. They were made about the time of Christ. Fueron hechos alrededor del tiempo de Cristo. Some of them show brain surgery. Algunas hasta enseñan cirugía en un cerebro. Some of the stones show heart surgery. Algunas piedras enseñan una cirugía en el sobre el corazón. Some of them show surgery where they amputate people's legs. Algunos enseñan cirugías donde amputan, quitan las piernas. Dr. Cabrera died a few years ago, Hace algunos años murió el doctor Cabrera, but he spent many years studying these stones. pero él estudió estas piedras por muchos años. There are about 28 of these stones in America. Hay unas 28 de estas piedras en América. I have 6 in my museum. Tengo 6 en mi museo.
This one shows a man hitting a dinosaur on the head. Este enseña a un hombre pegándole a un dinosaurio en la cabeza. Just about every known dinosaur is found on these stones. Casi todo tipo de dinosaurio que conocemos se encuentra en estas piedras. This one shows a dinosaur holding a man by the neck. Este enseña a un dinosaurio con un hombre en sus patas. This one shows a man cutting the head off a dinosaur. Y este enseña a un hombre cortando la cabeza de un dinosaurio. Some of the dinosaurs have circles on the side. Algunos de los dinosaurios tienen círculos en sus lados. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? Dinosaur skin was discovered fossilized about 10 years ago. Hace unos 10 años descubrieron piel de dinosaurio fosilizado It had circles on the side. y tenía círculos en el lado. They must have seen a live dinosaur. Obviamente vieron a dinosaurios vivos. We could talk a long time about these Ica stones. Podríamos hablar por mucho tiempo acerca de estas piedras Ica. In the graves, they find pottery. En los sepulcros encuentran artesanía. This one shows a dinosaur. Esta enseña un dragón, One dinosaurio. One of the mummies was wrapped in a blanket. Una momia estaba con una cobija a su alrededor All around the blanket were dinosaurs. y la cobija era hecha de dibujos de dinosaurio. Why would they put dinosaurs on their blankets? ¿Por qué pondrían dinosaurios en sus cobijas? Why would they put them on their pottery? ¿Por qué las pondrían en su artesanía? In Acámbaro, Mexico, En México, Acámbaro, 56,000 ceramic dinosaurs were found buried in the ground. encontraron más de 50,000 partes y pedazos de cerámica de dragones y dinosaurios. These people used to worship dinosaurs. Estas personas adoraban a los dinosaurios. He says no one has ever seen a live dinosaur. Él dice, nadie jamás ha visto un dinosaurio. He does not know that. Él no lo sabe, He may think that, puede pensarlo, but he is wrong. pero está equivocado. In Italy, a man killed a small dinosaur. En Italia, un hombre mató un dinosaurio pequeño. It was only 400 years ago. Esto hace nomás 400 años atrás. They had the body stuffed and mounted for a museum. Hasta montaron el cuerpo y lo enviaron a un museo. The Sutton artifact shows what appears to be a pterodactyl. Este artefacto nos enseña lo que parece ser un pterodáctilo. A Roman sword was found in Tucson, Arizona. Una espada romana fue encontrada en Arizona It has a dinosaur on it. y tiene un dinosaurio sobre ella. Some people say Columbus was the first white man across the ocean. Algunos dicen que Columbus fue el primer hombre blanco a cruzar el océano, This is not true. pero eso no es verdad. A Irishman came across the ocean in 500 AD. Un hombre de Irlanda vino en 500 después de Cristo. Roman swords were found in Arizona. Se han encontrado espadas romanas en Arizona. Hebrew coins from the time of Christ were found in Ohio. Monedas hebreas del tiempo de Cristo fueron encontradas en otro estado en los Estados Unidos. Probably King Solomon sent his navy across the ocean. Tal vez el rey Salomón envió a su marina para dar vuelta al océano. There has always been trade across the ocean. O sea, siempre han habido intercambios por los océanos. This huge stone was found in New Mexico. Esta roca grande fue encontrada en Nuevo México. It weighs 80 tons. Pesa 80 toneladas It has the 10 commandments in ancient Byzantine language. y tiene los 10 mandamientos en un lenguaje antiguo bizantino. This is from the 5th century after Christ. Esto es del quinto siglo después de Cristo. Did someone make it to New Mexico? ¿Alguien lo hizo a Nuevo México? I went to see the sword that has the dinosaur on it. Yo fui a ver esta espada que tenía el dinosaurio. It is very interesting. Es muy interesante. Quite a few Roman artifacts were found. Encontraron varios artefactos romanos. During the age of sailing ships, there are thousands of stories of people seeing sea monsters. Durante la edad de los barcos de vela, hay muchas historias acerca de los marineros haber visto a monstruos del mar. Why would there be thousands of sea monster stories? ¿Por qué habría miles de historias de monstruos marinos? Could it be there were dinosaurs living in the water long after the flood? Puede ser que hubo dinosaurios que viven en el agua por años después del diluvio. Any library will have many books about sea monsters. Cualquier biblioteca tendrá varios libros acerca de estas historias de monstruos marinos. And if you study this from the Christian perspective, it makes sense. Y si estudias esto del aspecto o perspectiva cristiano, todo tiene sentido. Dinosaurs have always lived with man. Los dinosaurios siempre han vivido con el hombre.
There may be some still alive today. Tal vez hay algunos todavía vivos hoy. We will talk about that tomorrow. Vamos a hablar acerca de esto mañana. During World War I, a German submarine sank a British ship. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando explotaron a una nave, When the ship exploded underwater, a 60-foot animal came flying up out of the water. cuando se explotó la nave ahí debajo del agua, salió un animal gigante marino. There are stories of giant octopus pulling ships underwater. Hay historias de pulpos gigantes tragando a las naves debajo del agua. People say octopus never get that big. Dicen, no, los pulpos no llegan a ser tan grandes. Oh, they get pretty big. No, llegan a ser muy grandes. This one washed up on the beach in Florida 100 years ago. Hace 100 años se lavó ahí en la playa en Florida. It was 200 feet across, 60 meters, Tenía como 60 metros de largura and weighed 5 tons. y pesaba 5 toneladas. That is a big octopus. Esto es un pulpo muy grande. A whale was killed in Seattle, Washington. Una ballena fue matada en Washington. Inside the stomach of the whale was an arm to an octopus. Adentro del estómago de la ballena estaba nomás como un brazo de un pulpo. The arm was 45 meters long. El brazo nomás tenía 150 pies. That would be a big octopus. Esto sería un pulpo gigante. Whales love to eat octopus. Las ballenas les gustan comer pulpo. If a whale eats too much octopus, he will get sick and puke it back up. Pero si una ballena come demasiado pulpo, se va a enfermar y lo va a vomitar. If you ever see a piece of this octopus floating in the ocean, be sure to grab it. Si ves un pulpo vomitado ahí flotando en el océano, que lo agarres. It is worth a lot of money. Vale mucho dinero. Does anybody know what they make from octopus that has been puked up by a whale? ¿Alguien sabe lo que hacen de este pulpo que se ha sido vomitado por ballenas? Perfume. Hacen perfume. You can look it up in the dictionary. Que lo busquen en el diccionario. It is called ambergris. Se llama ambergris. There are stories of giant squid in the water. Hay otras historias de Squid. squid. Calamar. There are some very big squids in the water. Hay unos calamares muy grandes en el agua. This one washed up on the beach in New Zealand. Este vino a la playa en Nueva Zelanda They said it was a baby giant squid. y dijeron que era un bebé del calamar gigante. People say if dinosaurs lived with man all through history, Dicen si el dinosaurio vivió con el hombre a través de la historia, are dinosaurs mentioned in the Bible? ¿son mencionados en la Biblia? Oh, yes. Oh, sí. They did not use the word dinosaur. No usaron la palabra dinosaurio. The word dinosaur was not made up till 1841. La palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. But dinosaurs are mentioned in the Bible. Pero los dinosaurios son mencionados en la Biblia. And there may be some still alive. Y tal vez hay algunos todavía vivos. We will talk about that tomorrow. Vamos a hablar acerca de esto mañana. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros.